Dos personas pueden recibir una misma situación, ver una misma situación, pero responder desde dos marcos completamente diferentes. El problema no son los hechos, el problema es la autoridad que le dan a esos hechos para definir su identidad, sus posibilidades y su respuesta. 10 personas, 10 líderes y todo un pueblo decidieron darle autoridad a lo que vieron. Pero al otro lado estaban Josué y Caleb, que decidieron darle autoridad a lo que Dios había dicho. Estos 10 y todas estas otras personas murieron en el desierto. Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. La House, buenos días, qué rico que estén aquí en casa, bienvenidos. Nuevamente, un domingo más, qué rico estar aquí en casa, sobre todo a las personas que vienen por primera vez. Nos alegra que estén aquí con nosotros. ¿Qué tal si le damos un aplauso de bienvenida fuerte a todos ellos? Esperamos que se sientan como en casa. Si recién llega usted a esta casa, apenas está empezando a asistir a la House y todavía no conoce mucho de la House, lo invitamos a que escanee el código QR que encuentra en pantalla. Queremos conocerte y tenemos algo de parte de toda la House. Y asimismo te invitamos a que ese mismo QR o ese link lo encuentres en nuestras redes sociales. Puedes entrar a LHS Call, la House Call en Instagram. Allí te vas a encontrar nuestro Linktree. Te invito a que lo explores, te invito a que entres al Linktree de nosotros, que mires todo lo que tenemos para ti, que te descargues las aplicaciones que tenemos en la House para que hagas uso de ellas y allí pues obviamente te inscribas. Y por supuesto a todos los demás. YouTube, ahí están nuestros canales, puedes ver todas las enseñanzas de la House. Esta enseñanza del día de hoy es continuación de la de hace 8 días. Por supuesto no necesitas verla para poder entender lo del día de hoy, pero te recomiendo que también aprendas lo que vimos hace 8 días y todo lo que estamos aprendiendo en Mayor que mi realidad es tu verdad. Y te invito a que te unas al grupo de WhatsApp de la House para que estés al tanto de todo lo que hacemos aquí en casa. Lo puedes hacer a través de las redes sociales. Y por supuesto, únete a un grupo, únete a una mesa en casa, únete a una conversación. Queremos que te sientes a la mesa con más personas para que compartas con otros que están en este mismo camino que tú has decidido emprender. Nuestros grupos en casa, también puedes tener información de ellos ahí arriba en la zona de info, nos puedes preguntar o también a través de nuestras redes sociales. ¿Listo? Muchas gracias por estar esta mañana acá, así que bueno, los invito a que iniciemos con el mensaje del día de hoy. Hace 8 días empecé a compartir una historia que tiene tres fases, 3 enseñanzas. Hace 8 días empecé, hoy la segunda y dentro de 8 días no te la vayas a perder el desenlace de esta bonita historia. Les estuve hablando acerca de Números 13. Yo cometí un error teológico que debo corregir, un error que no cambia el sentido de lo que quiero transmitir, pero pues simplemente me parece importante siempre hacer esas correcciones para que estemos al tanto. Ya les voy a decir dónde está la corrección, pero vuelvo y los pongo un poquito en contexto. Números 13 y Números 14 es un punto de inflexión en la historia, un punto donde una generación queda atrás y una generación empieza a florecer. Y estamos hablando que para este entonces y para este momento de la historia, Israel ha sido rescatado de la esclavitud de Egipto a través de Moisés y de Aarón, quienes obedientemente le hicieron caso a las instrucciones de Dios. Y ellos rescatan al pueblo, salen a caminar y en medio de esa caminata empiezan a ver a Dios obrar. Eso fue lo que yo les dije hace 8 días. Empezó Dios a obrar y a hacer cosas increíbles. Dentro de esas cosas que ellos vieron, pues fue nada más y nada menos que abrir el mar de lado a lado, una cosa pues increíble para muchos, pero eso fue una de las cosas que ellos pudieron ver y hacer parte de ya no era no solo una realidad, sino una verdad de Dios. Era un respaldo de que Dios los había sacado de Egipto con una verdad, con una promesa de ir a una tierra prometida. En medio del desierto, en las inclemencias del clima del día, tenían una nube que los cubría y él los acompañaba, y dice que una torre de fuego o una columna de fuego que los acompañaba en el frío de las noches, y así muchas otras cosas. Mi error fue decir que eso fue durante 40 años. Eso no fue durante 40 años, eso fue durante 40 días. Ellos recién habían salido de Israel, de Egipto, rumbo a la tierra prometida. Y a causa de lo que pasó entre Números 13 y Números 14, ahí sí es donde empieza una peregrinación o un caminar de 40 años a causa de lo que allí ocurre. Y en esas estamos. Pero eso no le resta para nada
y al contrario afianza más lo que yo estaba tratando de decir. ¿Por qué? Porque es posible que en 40 años se te olviden muchas cosas que viste. A uno se le olvidan cosas de la semana pasada, se le olvidan cosas de hace un año, y pues más de hace 40 años se le va a olvidar a cualquier persona. Es posible que ya no hayan ciertos recuerdos, que ya quede por allá en el olvido. Esta gente en 40 días se olvidó de lo que Dios hizo. O sea, todavía es peor el asunto. Entonces, esta gente cuenta la historia de que habían solicitado, habían dado la orden, la instrucción de que 12 líderes de las tribus de Israel fueran a inspeccionar la tierra que Dios les había o les habría de entregar, la tierra que Dios les había prometido. De estos 12, 10 vienen y dan un informe que no es un informe equivocado en el sentido de que ellos dijeron lo que vieron. Ellos dijeron lo que vieron. El problema fue lo que hicieron con esa información. Ese es el punto ahí. Y estos otros 2 tuvieron una reacción completamente diferente a esta situación que ellos habían visto, que ellos habían palpado, a la realidad que ellos habían podido vivir. Y dentro de todos estos aparecen, digamos que dos lados que quiero que te identifiques con alguno de ellos. Ahí es donde tú tienes que entrar a la historia. La idea de que yo cuente historias que obviamente no son inventadas por mí, sino que son historias bíblicas, es que tú te puedas identificar con alguna de esas personas que hacen parte de esa historia, y eso te corresponde meramente a ti. Eso no lo puedo hacer yo. Dice que en medio de esta situación ellos dan el informe, y el informe que empiezan a dar los 10 líderes es un informe que era real, pero estaban empezando a generar temor. Estaban empezando a generar miedo, estaban empezando a hablar incluso un poquito de más de lo que ellos habían visto. Y empieza la gente a recibir el informe y todos empiezan a angustiarse. Son gigantes, nos van a matar, nos van a comer. Ellos empezaron a agrandar esta situación. Ellos no tenían por qué decir que los iban a matar y se los iban a comer vivos, porque esas son las expresiones que ellos empiezan a usar. Lo que sí era real es que en ese lugar habían gigantes y habían obstáculos que tenían que enfrentar para poder llegar a esa tierra prometida. Y en medio de eso aparece el personaje que es del que ya quiero hablar el día de hoy, que es Caleb. Caleb junto con Josué, pero el protagonista del día de hoy de la historia es prácticamente, o realmente es Caleb. Aparece Caleb y en medio de eso él pide silencio, él interviene y pide silencio. Y ahí se dan 2 situaciones bien particulares. Entonces, ahí es donde nos íbamos quedando, un mismo hecho, pero 2 veredictos completamente diferentes. Una misma realidad, 2 reacciones completamente diferentes a la misma realidad. Con eso empecé en la enseñanza del día de hoy. El problema no fueron los hechos. El problema fue la autoridad que le dieron a esos hechos. El problema fue la autoridad que le dieron a que esos hechos los definieran, a que esos hechos definieran cuál era su identidad, a que esos hechos definieran cuáles eran las posibilidades que tenían de conquistar esa tierra, a que esos hechos pudieran definir cuál era la respuesta que ellos iban a tener frente al reto que tenían por delante. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿cómo reaccionas tú cuando por delante tuyo aparecen retos en la vida? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es la postura que tú tomas? ¿Cuál de estos 2 personajes decides tú ser? Es posible que la mayoría nos identifiquemos con estos 10, que no reaccionemos siempre de la mejor manera frente a los obstáculos de la vida o a las promesas de Dios, que ese es el punto. No solamente son los obstáculos de la vida, sino lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Ahorita voy a profundizar un poquito más de ello, sino de estos otros 2. Probablemente nos identificamos con estos, pero la idea de esta enseñanza es que, de esta serie que estamos viendo, es que nos lleven a caminar o reaccionar como reaccionaron estas 2 personas. Entonces, yendo ahí a lo que leímos hace 8 días, en Números 13:30 dice lo siguiente: Caleb interrumpió el informe que estaban dando las 10 personas. Pidió silencio delante de Moisés y dijo: subamos y tomemos la tierra ahora, podemos hacerlo. Hay una versión que dice: podemos hacerlo ahora mismo. Hay momentos en la vida que toca actuar ahora mismo. Hay pasos que tú has estado diluyendo, que has estado dejando de lado. Hay decisiones que probablemente tú sabes que necesitas tomar en todo sentido, pero que te van a beneficiar, aunque parecieran que no. Pues porque nadie quisiera entonces correr a enfrentarse a semejantes
gigantes, pues por supuesto que genera algo de temor, por supuesto que genera preguntas, pero era lo que les convenía, era lo que Dios había dicho, era lo que Dios había pedido. Al parecer sí. ¿Qué hacemos cuando Dios habla y estamos entre decidir lo uno y lo otro? ¿Quiero creer lo que tú me dices o no quiero creer lo que tú me dices? ¿Cuál es la postura que tomamos en medio de ese momento? Caleb dijo, ahora mismo. Yo quiero venir hoy con una voz de parte de Dios para decirte, ahora mismo es necesario tomar decisiones. Este es el momento para dar el paso. No negocies más con lo que tú sabes que no tienes que negociar más. Sea lo que sea que estés viviendo, sea lo que sea que estés pensando, tú sabes. O sea, te estoy hablando a ti que tú sabes lo que Dios te ha estado hablando. Ahora le está ahí alguien ahí, pero a mí Dios no me ha dicho nada, qué susto, ¿yo qué hago? No te estoy diciendo a ti. Entre ustedes hay personas que saben que esa situación está pasando. Pero los otros dijeron, no podemos atacar a esa gente, son muchísimo más fuertes que nosotros. Esa fue la otra reacción. Esa fue la otra respuesta. Podemos y no podemos. Cuando Dios está, ¿cómo actúas? No puedo, no te creo. O si tú estás, todo lo puedo. Y ahí es donde entra esta persona que es impresionante, Caleb, y de él te quiero hablar. Varias palabras que él dijo en medio de esto. Entonces dice que ellos reaccionaron, que ellos respondieron, dijeron no podemos, y empezaron ahí a agrandar todavía más su propia historia. Dice que ellos contaron su propia historia, ellos contaron su propia narrativa. Ellos empezaron a agrandar sus palabras, empezaron a decir que se los iban a comer vivos, empezaron a decir mil cosas y a sacar de contexto todo lo que vieron, pese al fruto que llevaban, que era una realidad. Dice incluso que el fruto que ellos sacaron de la tierra lo tenían que cargar entre varios. O sea, imagínate el tamaño de la papaya. Yo no sé qué era lo que llevaban, pero dice que entre 4 más tenían que cargar los frutos que sacaron de ese lugar. Y eso fue lo que le mostraron al pueblo de Egipto, pero eso lo dejaron de lado y tuvo más peso los pensamientos que ellos tenían acerca de sí mismos y los pensamientos que tenían respecto a Dios. Y esta gente empezó a difundir tanto miedo que dice que empezaron a llorar. Dice que gritaban, que la gente gritaba, que la gente estaba angustiada. Y empezaron a querer devolverse para Egipto. Empezaron a decir, cambiemos de líder. Es más, matemos a esta gente y devolvámonos para Egipto. Queremos volver a donde estábamos antes. En los momentos de mayor crisis vas a querer retroceder. En los momentos donde más dificultad se te va a presentar es donde se forma el carácter. Es ahí donde tienes que ir. Es ahí, es el momento de la oportunidad. ¿Cómo ves tú las crisis? ¿Como oportunidades o como tu destrucción? Eso habla mucho de tu forma de pensar. Entonces dice que esta gente le metió miedo a todas estas personas y el ambiente se puso pesado. Y yo quiero hacer un paréntesis hoy. Esto no tiene nada que ver con la prédica. Paramos la prédica en este momento. Hago un paréntesis respecto a esto que estaba pasando en esta historia y quiero aprovecharla respecto a algo de esta casa. Quiero hablarle a las personas que hacen parte de esta casa. Si tú eres una persona que te sientes parte de la house, tú eres una persona que lleva tiempo caminando en la house, tú eres una persona que sientes que perteneces a esta casa. Si tú eres una persona que recién llegas hoy, te pido que simplemente tú escuches, no juzgues nada. Y sigue viniendo y sigue caminando en esta casa hasta el día que tú sientas que perteneces. Pero yo he sido lo suficientemente claro y vulnerable y así es como, no sé, tal vez la forma que Dios me ha dado para poder comunicar su mensaje. A veces un tanto incómodo, pero busco que la gente se identifique a través de esa vulnerabilidad. Es importante eso. Y hoy no puede ser diferente, hoy quiero ser vulnerable con ustedes. Nosotros nunca hemos acudido al miedo para enseñar a Dios. Nunca. Ninguno de sus principios, nunca. De hecho, el llamado de Lili y el mío, de Juan, para los que llegan por primera vez, mi nombre es Juan, que no me presenté. Nuestro llamado es ayudarles a ustedes a conectar con un Padre bueno. Cuando digo un Padre bueno, no es un Padre bobo, es un Padre bueno, con carácter, un Padre que también corrige, un Padre que enseña, un padre que está dispuesto a extender gracia, misericordia, bondad, filiación. Ese es Dios.
No es el Dios que nos enseñó la religiosidad una y otra vez a actuar a través del miedo. Y estamos sumergidos en una sociedad que eso no es solamente un tema de la religiosidad, eso es de la sociedad entera. La sociedad entera obra a través del miedo, a través del miedo. Vámonos un momentico a la pandemia. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Meternos miedo a todos. Yo no digo que no haya sido una realidad. Tenemos familiares que murieron ahí, sí. Yo tengo familiares que murieron ahí. Yo no podría negar eso, pero había miedo en la sociedad. Tú prendes las noticias y hay miedo en las noticias, todo es miedo, todo es miedo. Y yo les dije que cada vez que usted estuviera en un lugar donde les infundiera miedo, oiga, váyanse de ahí. Usted no tiene por qué permitir que nadie le infunda miedo en su vida. Y menos en un espacio como estos, menos. En su trabajo, si a usted lo controlan por el miedo, porque se va a quedar sin con qué comer, ese es el momento de irse de ahí. Usted no tiene por qué hacer eso. Y si usted es una persona que infunde miedo, revísese. Usted no tiene por qué infundirle miedo a nadie. Entonces, quiero usar esto para decir por qué nosotros siempre hemos acudido a la gratitud para hablar acerca de las finanzas de esta casa. Siempre hemos sido agradecidos. Pero que yo haya sido agradecido no significa que es que haya mucho. Yo lo digo con fe. Sinceramente yo lo digo con fe. Por eso me salté ahorita el anuncio. De pronto algunos lo notaron. Yo siempre les digo gracias por lo que dan en esta casa. Y lo digo con alegría y lo digo de verdad, con fe de que algo va a pasar. Pero qué curioso que entre más crecemos, la house cada vez tiene obviamente más gastos y menos ingresos. Y estamos en un punto donde le tengo que hablar a los que pertenecen a esta casa de tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es o hacemos juntos que esto camine o no. Simplemente hay un punto donde tenemos que parar. Yo he tenido esta conversación con Dios muchas veces desde el principio. Yo le dije a Dios, yo entiendo que tú estás con nosotros y tú pagas las cuentas. Hasta el día de hoy Dios ha pagado las cuentas. No ha sido fácil. La house siempre recoge exactamente para lo que necesita. Mi esposa y yo, ya lo hemos dicho muchas veces, no tenemos ningún interés con la economía de nadie acá. No tenemos ningún interés con la economía de la house. A nosotros no nos interesan los recursos de nadie. Nosotros tenemos nuestros propios recursos y nosotros, al contrario, somos personas que dan. Nosotros no recibimos nada económico de esta casa. Eso es lo primero que tengo para decir. Somos voluntarios de esta casa. Ahora, bien podríamos trabajar y no debería pasar nada. No debería pasar absolutamente nada. Pero para darte de alguna manera contexto de las cosas. Pero la house tiene gastos. Este lugar a nosotros nos toca pagarlo. Mira, cuando estábamos en el cubo, si no recogíamos para poder pagar el cubo, pues nosotros sacábamos del bolsillo de nosotros, pues porque de alguna manera estaba como al alcance. Pero ¿tú crees que yo puedo pagar este lugar? Yo no puedo pagar este lugar. La verdad no puedo. Hay gente que de pronto pensara que es que a nosotros nos donan esto. Ojalá. Hay gente que de pronto pensara que tenemos un gringo que nos manda plata desde Estados Unidos, dólares cada mes, para pagar. De pronto hay un gringo de esos que dona. Hay gente de otros países que dona para que iglesias florezcan y crezcan. Entonces, claro, el tema es que nosotros hemos sido muy prudentes con este tema porque entiendo que este tema es muy delicado y que mucha gente lo tergiversa y lo entiende mal. Ahora, usualmente el que critica es el que no da. Eso es así. El que critica y el que más juzga es el que nunca saca nada no pone absolutamente nada. Pero yo entiendo de que por culpa de unos pocos se cree una imagen general de que estos lugares uno recoge plata para tirar y para hacer fiesta. Y que los que lo lideran se hacen ricos a través de eso. Yo no estoy de acuerdo con eso, empezando por ahí. Por supuesto que no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hayan pastores que vivan de sus iglesias. Obvio, pues son dignos de vivir ahí. Pero no es el caso ni siquiera de nosotros. Pero nosotros vivimos en esta casa. Si tú eres parte de esta casa, yo hoy vengo a levantar la mano y a decirte necesitamos ayuda. Es 1 de agosto, perdón que tenga que hablar de esto así, pero es 1 de agosto, no tenemos que pagar el arriendo de este mes. Así se los pongo de esa manera. Nunca había pasado en esta casa. Y yo le he dicho a Dios, Dios, yo voy hasta donde tú vayas. Si tú pagas las cuentas, yo voy. Ahora, yo he entendido que el que paga las cuentas, pues es Dios. ¿A través de quién? De los hijos que hacen parte de esa casa. Yo espero que tú no seas parte de una casa donde ves a tus papás muriéndote de hambre. Yo no soy tu papá. Estoy hablando de nuestra casa como si fuera de nuestro Padre Dios. Pero yo espero que tú no seas esa persona que tú ves a tus papás aguantando hambre, pero tú te vas a comer a un restaurante. Yo espero que no seas ese tipo de persona, sino que seas una persona sensata que ayuda en la casa de tu papá, así no vivas allí. Algo aportas, algo haces.
Si tú consideras esta tu casa, yo hoy te invito a que tú te comprometas con esta casa. Yo me comprometo contigo a que, así como durante 6 años hemos administrado los recursos de este lugar, así mismo los vamos a seguir administrando. Nosotros necesitamos acá renovar equipos muchas veces. Hace poquito se dañó una cámara. Y una de esas cámaras se dañó y gracias a Dios pudimos mandarla a reparar. Pero ¿de dónde nos sacó? Arañando, literalmente arañando para poderla recuperar. Nosotros no tenemos para comprar un equipo, hemos hecho almuerzos, nos los dejan. Muchas veces nos los dejan. Es un lío para ir detrás de cualquier cosita para pagar una cuotica. Eso no debería pasar en la casa de Dios. Qué bueno nosotros poder tener como comunidad, no solo para pagar las necesidades, sino para ver quién dentro de esta comunidad necesita y poderle ayudar. Pero ¿cómo ayudarle a alguien dentro de esta comunidad si ni siquiera vamos a poder tener para poder pagar un arriendo? ¿Entienden el corazón de lo que les estoy diciendo esta mañana? Podría yo quedarme callado, podría quedarme en silencio o podría infundir miedo. Oye, si tú no das, entonces te va a ir mal en la vida, porque yo no creo que eso necesariamente sea así. Yo no creo que el principio opere de esa manera. El principio no opera de si tú das te va bien y si tú no das te va mal. No opera de esa manera. Yo lo que creo es que cuando tú eres desprendido de tus cosas, eres libre. Eso sí creo. Y yo conozco gente que de pronto tiene poco, pero es súper libre. Y conozco gente que tiene mucho y son esclavos de todo lo que tienen. Entonces el principio no opera de esa manera y por eso no lo enseño de esa manera y no lo voy a operar de esa manera. El día que a mí me toque enseñar de esa manera, también doy un paso a un costado. Pero entonces o apoyamos todos o simplemente house no puede haber. O será de otra manera. Ese es el punto con esto. Yo siempre enseñaré el mensaje de Dios. Si es en la sala de mi casa como esto empezó, ahí volveremos. Si somos unos pocos en la sala de mi casa, ahí estaremos. Yo estoy bien con eso. Pero esto tiene un costo. Entonces yo te invito a que hoy, este es mi reto para ti hoy, y te lo digo vuelvo y digo con cariño y con respeto, cuando salgas de este lugar y tú puedas sentarte con tu familia, si vienes con tu familia a este lugar, hazte una pregunta. ¿Este lugar nos ha bendecido? Este lugar, queremos que este lugar siga prosperando, queremos que esta casa siga avanzando. Si la respuesta es sí, entonces yo te invito a que te comprometas con esta casa. No me tienes que decir a mí nada, a mí no me tienes que decir yo doy esto, no me digas nada. Es más, te soy sincero, yo no miro, a mí no me interesa. Yo nunca he mirado quién da y no da. O sea, bueno, tampoco nunca me ha tocado puntualmente por alguna razón. Pero yo no sé quién da y quién da más, a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque yo no quiero inclinar mi corazón ante eso, no lo quiero. He cuidado mi corazón, lo he querido cuidar desde el principio. Pero hoy te levanto la mano y te digo, necesito ayuda. Necesito tu respaldo. Yo creo que tú confías en nosotros cuando tú nos apoyas y nos respaldas. Entonces, cierro el paréntesis pidiéndote eso, te pido perdón y disculpas si te incomoda, pero también parte de mi deber es incomodar, hablando verdad. Así que no es más. Gracias por escucharme. ¿Me entienden lo que quise transmitir? ¿Estamos claros? Gracias, listo, muchas gracias. Entonces con esto quiero cerrar este paréntesis. Y pues por supuesto también tengo que decir, yo he sido muy callado respecto a esto, voy a tratar de ser un poquito más insistente en el asunto porque no nos podemos ahogar. Entonces si me escuchas hablar más de este tema, no te incomodes, pero es exclusivamente por tu bien y por el bien de todos nosotros. Números 14-20 dice después de esta historia donde ellos dicen no podemos, sí podemos. Dice que después de esto esta gente murmuró, gritó, lloró, querían matar a sus líderes y aparece entonces la gloria de Dios. Ahí nos quedamos hace 8 días. Aparece la gloria de Dios en ese lugar, ilumina todo y dice que tuvo Dios una conversación con Moisés. Y esta conversación con Moisés fue una conversación donde Dios fue muy radical y le dijo: yo no voy a contemporizar, estas son palabras mías, y no voy a caminar más con personas que cuestionan una y otra vez lo que yo estoy diciendo. Entonces, a partir de este momento, todos quedan aquí. Y Moisés entra a interceder. Así es como cuenta la historia. Tú puedes leer Números 14. Él entra a interceder y le dice: Dios, pero ¿tú cómo vas a hacer eso? ¿Tú cómo vas a hacer eso si tú mismo fuiste el que sacó a Israel de las garras de Egipto? Tú lo sacaste de la esclavitud. ¿Qué van a pensar ellos? Que tú los sacaste para matarlos. No puedes hacer eso. Y entonces ahí es donde viene este versículo y le dice Dios a Moisés. Dios dijo: está bien, los perdono.
honrando la palabra. Pero ojo, cuando dijo los perdono, no es hasta aquí llegan todos, sino lo siguiente: pero tan cierto como que vivo y como que Goliat, ve que como que la gloria de Dios, y como Goliat, como la gloria de Dios llena toda la tierra, ni una sola persona de las que vieron mi gloria vieron las señales milagrosas que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba una y otra y otra y otra vez, haciendo oídos sordos a mí. Ni uno de ellos pondrá sus ojos en la tierra que solemnemente yo le prometí a sus antepasados. Nadie que me haya tratado con tanto desprecio repetido lo verá. A mí me llama la atención esto, porque yo no veo que haya en ningún momento, por lo menos no en este versículo, y ojo con lo que voy a decir, no me saquen de contexto, pero el centro de él no es ni siquiera el pecado de esas personas. El centro de él no es la conducta de esas personas frente a ciertas situaciones de la vida, sino la conducta o la reacción que tuvieron ellos frente a la promesa de Dios. Dios se sintió despreciado. Despreciaron lo que les había hablado. Conectar con la verdad de Dios es tan importante por eso. No es solamente escucharla, es yo escucho la verdad de Dios, pero la tomo para mí y no la menosprecio. Esta gente menospreció, dice, una y otra vez. O sea, este fue la gota que derramó el vaso, donde literalmente le sacaron la piedra, como quien dice a Dios. Lo sacaron de sus cabales, o pues como típicamente lo podremos decir, pero pues Dios es Dios. Él tomó una determinación y una decisión en ese momento y dijo, hasta aquí ya fue suficiente. Ustedes no creen. Pero lo que sigue adelante es la parte que yo quiero con la que tú te quedes el día de hoy y te lo lleves para tu casa, medites en esto, porque me parece simplemente precioso. Dice, pero mi siervo Caleb. Inmediatamente termina ese versículo, dice, nadie que me haya tratado con tanto desprecio y repetido lo verá, pero mi siervo Caleb. Yo he enseñado acerca de esto. Yo he enseñado acerca de este versículo ya algunas veces desde otras perspectivas y otros contextos. Pero una de las cosas que yo le he dicho a Dios en esas oraciones íntimas, en esos momentos donde tú quieres descansar y reposar en Él, es, yo quiero que me veas como viste a Caleb. Yo quiero ser como un Caleb, porque lo que dice después de esto es, con Él es otra historia. Uf, qué bonito que Dios se refiera a nosotros de esa manera. Qué lindo que algún día Dios nos mire con esos ojos y nos diga, con Lili es otra historia. Esta gente murmura, esta gente critica, esta gente no me cree, esta gente no hay nada que hacer, son cabeza dura. Pero Lili es otra historia. Con Daniel no, es otro personaje, esta es otra historia, es mi siervo. Y luego sigue diciendo después de esto, Él tiene un espíritu diferente, Él tiene otro espíritu, así se llama la enseñanza del día de hoy, otro espíritu. Hace 8 días se llamaba Podemos Hacerlo, hoy se llama otro espíritu. Caleb tiene un espíritu diferente, me sigue apasionadamente. Lo llevaré a la tierra que exploró y sus hijos la heredarán. Y termina diciendo, como los amalecitas y los cananeos están también establecidos en el valle, por ahora, ojo, por ahora, esa es una expresión importante ahí, cambien de rumbo y regresen al desierto, siguiendo la ruta hacia el Mar Rojo. Qué belleza de versículo, porque yo de aquí extraigo 3 o 4 cosas que te comparto rápido. La primera, lo primero que hizo Dios fue referirse a Caleb con su identidad. Antes de formar carácter, tú necesitas identificarte con Dios. Antes de tú caminar en pasos de moralidad, primero necesitas identificarte con Dios. No es al revés. La religión que nos enseñó a nosotros a ser moralmente correctos, a ser personas que cumplen con las reglas, a ser personas que agradan a Dios con su comportamiento. Vuelvo y digo, no me saques de contexto. No estoy diciendo que la moral no sea importante, por supuesto que lo es, pero cuando la moral se aborda desde la formación intrínseca meramente del carácter, se falla. Pero cuando tú conectas con la identidad de Dios, entonces el carácter empieza a transformarse y empieza a reflejarse y empiezan a haber cambios de adentro hacia afuera que no son sintéticos, que son sostenibles en el tiempo, que tú puedes navegar junto con Dios y
y junto con Dios en medio de las peores dificultades. Porque primero te identificaste con Él. Ahí no inicia diciendo Caleb el valiente, Caleb el disciplinado, Caleb el tal cosa. Yo quiero que hoy, por un momento, tú pienses, si tú fueras esta persona, ¿cómo se referiría Dios a ti? ¿Qué diría Dios en este momento? Piénsalo. Te ayudo con un silencio incómodo. Pero Él es otra historia. Yo sé que solemos identificarnos con nuestras conductas más repetitivas. Y que el mundo y la sociedad es muy buena para colocar títulos. Pero no necesitamos ni siquiera que la gente lo diga. Nosotros mismos nos los ponemos. Dice que esta gente se identificó con langostas. Esta gente dice, nos sentimos como langostas. Y así nos veían, como langostas. La identidad de ellos era de langosta. La identidad tuya, ¿dónde está? Te dije ahorita, el propósito de nosotros es que tú conectes como hijo con un Dios bueno. Punto. Si eso ocurrió, nosotros hicimos nuestro trabajo y podemos retirarnos. Podemos hacernos a un lado de que tú puedas seguir teniendo una relación genuina con Dios, como padre y como hijo. Suficiente. Pero ¿con qué te identificas hoy? Si Dios se refiere a ti, ¿qué pensarías que diría de ti? Tal vez pensarás que te dice lo que el mundo te dice. Él es indisciplinado, Él infiel, Él y todo lo malo. Usualmente nos fijamos en lo malo. ¿Tú le has preguntado alguna vez o has hecho este ejercicio tú mismo? Tú le dices a alguien o hazlo tú en este momento. Dime en este momento ya 5 cualidades tuyas. Y tú te quedas, nos cuesta mucho reconocer alguna cualidad de nosotros. Pero yo te pregunto, pero dame pues 5 defectos. Me dice, le doy 15. Porque solemos identificarnos más con la parte errada. Pero también funciona incluso en este aspecto con las cualidades. Porque Dios no se refirió a las cualidades. Dios no dijo en ningún momento el disciplinado. Entonces puede que tú te consideres una persona sumamente disciplinada, una persona sumamente estructurada, una persona fiel en tu casa, una persona, y tú puedas decir 1000 cosas de ti, pero ni siquiera eso es suficiente. Lo primero que tienes que hacer es identificarte con Dios. Y Él hoy te dice, tú eres mi hijo y tú eres mi hija. Y sea lo que sea que estés viviendo, sean los títulos que el mundo te ponga, los que tú te coloques, los que tus pensamientos gobiernen, primero quiero que sepas el día de hoy, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Con mi hijo Julián, con mi hija Claudia, con mi hijo, ponle tu nombre, con él es otra historia. Identidad primero que todo, identidad antes de. Esta es una historia diferente. La manera en que Dios presenta a Caleb no es primero un rasgo de carácter, es una relación de pertenencia. Caleb sabía a quién le pertenecía, a quién le perteneces tú. Luego dice, la parte más importante de todo esto es, él tenía otro espíritu, él tiene otro espíritu. A él lo gobierna un espíritu diferente. Entonces uno podría pensar, pero ¿qué clase de espíritu es? Como una fuerza ahí adentro que lo gobierna y que lo mueve. Y no, porque sus palabras revelan su manera de pensar. Eso está un poquito más adelante. Otro espíritu está un poquito más adelante, de que antes él hablara. Y mira lo que decía antes Josué en Números 14 del 6 al 9. Caleb. Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefón, miembros del grupo de exploradores, rasgaron sus vestidos y se dirigieron a todo el pueblo de Israel reunido. La tierra que recorrimos y exploramos, eso les dijo, la tierra que recorrimos y exploramos es una tierra muy buena, es muy buena de verdad. Si Dios se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra, una tierra que, como dicen, fluye leche y fluye miel, y nos las dará. Solo no se rebelen contra Dios y no le tengan miedo a esta gente, si hasta nos los comeremos en el almuerzo. No tienen protección y Dios está de nuestro lado. No les tengan miedo. Ahí está reflejado el otro espíritu de él. Y yo te digo 5 palabras rápido, frases rápido que él dijo. La primera es: la tierra es muy buena.
¿Cómo te refieres a la crisis? ¿Cómo te refieres al momento de dificultad, de oscuridad, de incertidumbre? No, siempre lo mismo. A mí todo me sale mal. No, se repite la historia y se repite la historia y se repite. No. ¿Cómo te refieres ante esas crisis? ¿O lo ves como una oportunidad para tu vida? Habían dificultades, habían situaciones. Ahora, esto es un tema de vida y de muerte. Estamos aquí hablando en una historia de vida y de muerte. No estamos hablando de pagar la factura esta semana. No estamos hablando de una decisión cualquiera. Estamos hablando de algo que tiene peso. Cuando algo que tiene peso en tu vida, ¿cuál es tu reacción frente a eso? Hay una oportunidad aquí en este momento. O todo se fue al traste, no hay nada que hacer. El reporte médico para dos personas completamente diferentes, el mismo reporte, la misma enfermedad. Hay unos que inmediatamente se entierran y hay otros que ven la oportunidad aún de Dios, de ver a un Dios que los puede sanar. ¿Con cuál te identificas? Lo otro que dijo es, Él nos llevará. Con Él podremos caminar. Él está a nuestro lado. Él tenía una mentalidad no solamente de promesa, Él sabía de pacto, de identidad, sino de presencia. Él sabía cuál era el Dios que caminaba con ellos. Él sabía cuál era el Dios que los había sacado de Egipto y había caminado 40 días con ellos y lo había visto actuar. Él sabía quién era Él y no lo dejó de lado. Y lo último que veo yo que dice acá Él es, nos la dará. Él nos la dará. Él dijo que lo iba a hacer y Él lo va a hacer. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Qué te ha dicho Dios a ti? No, nada. A mí Dios no me habla. ¿Estás aquí? Sabes, yo me paro allá siempre a despedirme de ustedes y muchas veces muchos de ustedes diferentes, no es la misma persona siempre, son diferentes. Usualmente me expresan lo siguiente, me dicen, eso era para mí. Uy, eso que usted dijo hoy, no, eso era para mí. No, yo era ese, o yo soy ese. ¿Cuál es la diferencia entre el que lo dice y el que no? Bueno, no necesariamente eso, alguien podrá no decirlo y sentirlo o creerlo. En el que está convencido que era para él y el que dice, no, a mí Dios no me habla. Otro espíritu, otra forma de pensar. Él llega y dice, yo recibo esto para mí. Entonces Dios sí te está hablando. Dios sí te ha hablado. Si tú vienes aquí un domingo, Dios te habla. Dios algo te está diciendo. Ideal si entre semana tú tienes una relación con Él. Ideal si todas las mañanas tú sacas un tiempo para conversar con Dios. Perfecto. Pero Dios te habla. ¿Qué te ha dicho Él? Porque esas palabras son las que van a determinar el peso y la autoridad que le das a esas palabras, son las que van a determinar el rumbo que vas a tomar en la siguiente decisión. Caleb lo tenía claro. Él sabía quién era su Dios y decidió aferrarse a su identidad, decidió aferrarse a la presencia de Dios y decidió aferrarse a la promesa de Dios. 3 cosas que hicieron que él obrara diferente y actuara diferente a los demás. Ese era el otro espíritu de él. No, yo no lo tengo, desarróllalo. Ahí estamos, para eso estamos en Mayor que mi realidad es tu verdad. Para que aprendas a reaccionar, o aprendamos a reaccionar de la manera adecuada frente a, y ojo entonces a esto, y con esto cierro. Promesa, ¿me ayudan con el piano, por favor? Promesa porque lo que Dios habló define el horizonte de la posibilidad. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? ¿Qué ha prometido Dios en tu casa? ¿Qué ha prometido Dios en tu familia? No, yo no estoy escuchando a Dios, como te decía ahorita. ¿Sabes qué puedes hacer el día de hoy? Entonces mira un poco hacia atrás. ¿Qué ha hecho Dios antes? ¿De dónde te sacó Dios? Yo recuerdo que en algún momento de la historia de mi vida, de mi familia, estuvimos en una situación económica compleja. Vivía yo con mi mamá y con mi hermana. Estaba yo en la universidad, yo estudié ingeniería civil en la Nacional. Y recuerdo que a veces no había para
para más que suficiente. Había para lo suficiente. Y digo para lo suficiente porque muchas veces la comida era arroz con huevo. Y no está mal, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes han pasado por situaciones mucho más complejas y no quiero menospreciar eso. Hay gente que aquí ha vivido unas cosas que me han contado, o sea, ustedes mismos, ellos mismos, no es que me han contado de usted, sino que he podido conversar con muchos de ustedes y me han contado unas historias que yo digo, qué valiente, qué gente tan tesa. Y yo recuerdo que muchas veces me tenía que ir para la universidad a pie, porque no había para el pasaje. No era la mayoría de las veces, la verdad es que no, pero sí me tocó eventualmente hacerlo. Y yo vivía en Villa Pilar, me iba hasta el estadio y luego me regresaba. Pues no tenía ni para comprar un agua muchas veces. Pero yo recuerdo que cuando nos sentábamos a la mesa, eso lo recuerdo con cariño. Mi mamá siempre me decía una cosa, y eso es una de las cosas que te quiero decir hoy de parte de Dios. Recuerdo que ella me decía, esto es temporal. Esto es temporal. Esto no va a ser para siempre. Y hoy te quiero decir, esto es temporal. Lo que estás viviendo no es para siempre. Es un momento nada más. Y luego me decía, cuando usted sea ingeniero y cuando usted tenga para comprar carne y cuando usted tenga más que suficiente, nunca se olvide de dónde lo sacó Dios. Nunca te olvides de dónde te sacó Dios. Puede que en este momento estés en un desierto difícil. Puede que en este momento estés pasando por una dificultad. Puede que en este momento haya desesperación. Dios te sacará de ahí, es temporal. Pero es posible que ya te haya sacado de ahí y ahí sientas el silencio de Dios. Nunca te olvides de dónde te sacó. Hoy es un buen momento para mirar atrás y decir, tú me sacaste de ahí. Esta mañana le decía a los que estaban en la primera experiencia que si tú haces el ejercicio, estoy seguro que muchos hacen este ejercicio y piensan dónde estaban un domingo a las 8 de la mañana hace unos meses atrás. Muchos de ellos serían personas irreconocibles. Muchos de ellos probablemente ni supieran cómo llegaron al lugar en el que están, porque muchas veces se levantaron en lugares que dijeron, ¿yo qué hago acá? ¿Quién me trajo aquí? ¿Yo cómo llegué aquí? Solo te acuerdas que anoche te fuiste, pero hoy no sabes por qué estás acá, por qué estás en este lugar. Y hoy estás acá. Hoy decidiste estar aquí, poniendo a Dios como lo primero en tu vida. De ahí te sacó. Solo es un pequeño ejemplo, pero de ahí te sacó. De la enfermedad que te sanó, del matrimonio que restauró, del hijo que volvió a casa. Hay algo ahí que hoy tú puedes traer a memoria, conectar con esa verdad y decir, tú me sacaste, tú supliste, tú pagaste las cuentas, tú has pagado todo, has sido tú. Hay gente aquí de este lugar que Dios los ha levantado literalmente de la muerte, del borde de la muerte. Yo conozco gente aquí que ha estado prácticamente desahuciada y hoy en día puede levantar sus manos y decir, Abba Padre, tú eres todo lo que necesito. Quiero que te pongas de pie. Te pido con respeto que te pongas de pie y que allí con tus ojos tal vez cerrados tú puedas pensar en ese momento de donde te sacó Dios. Ese momento de soledad, ese momento de
ese infierno personal en el que por un momento habitaste y que hoy muchos que están a tu alrededor, sabes, no entienden. Hay gente que hoy en día te juzga y te dice, desde que usted volvió a ese lugar, usted no es la misma persona, y por supuesto que no eres la misma persona. No es la misma persona, no porque nadie te haya obligado a nada, como ellos creerán, sino porque hoy piensas diferente. Porque hoy Jesús ha ido renovando tu pensamiento y tu entendimiento, poco a poco lo ha ido renovando y ha ido cambiando pensamientos de temor por pensamientos de victoria, pensamientos de derrota por pensamientos de conquista, pensamientos limitantes por pensamientos de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso estás aquí. Al cantar esta canción esta mañana, yo me arrodillaba allí y le decía a Dios, quiero ser otra historia. Yo quiero ser otra historia. Yo no quiero mirarte con desprecio y olvidarme de lo que tú has hecho por mí. Era inevitable imaginarme a Caleb. Y pues por supuesto que él no cantó esta canción, pero yo creo que si él estuviera el día de hoy aquí, estaría de rodillas delante de Dios cantándole esta canción. Y yo quiero invitarte que esta mañana, para que cerremos, vamos a cantar juntos esta canción, que estas palabras que vamos a declarar, que muchas veces ni siquiera sentimos que conecten realmente, las vamos a declarar por fe.